Nos acompaña en la línea telefónica el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García. ¿Qué tal, Juan Martín? Muy buen día. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bien, hay un tema que está más cercano, que tiene que ver con esto que ustedes han presentado como parte del grupo de litigantes en contra de la cancelación del programa de estancias infantiles, exigiendo que los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no solo la primera sala, con 5 miembros, resuelvan esta controversia constitucional relacionada con el tema de las estancias infantiles. Juan Martín, no sé si nos quiera platicar un poco acerca de esto. Claro, es importante partir que nuestro país ya hace más de una década que está en una crisis institucional de derechos humanos. Esto esencialmente significa que el Estado en su conjunto, los poderes, el poder legislativo, el poder judicial, entre otros, no están teniendo la capacidad de garantizar la vida, la integridad y la propiedad de sus habitantes. Y esto, aunque parece muy alejado, tiene que ver con el cumplimiento del Estado de Derecho, de las leyes. Cuando la nueva administración cancela este programa de apoyo a madres trabajadoras, afecta a 300,000 niños de 0 a 4 años, los más pobres de este país, de manera arbitraria, violando el artículo 4 constitucional, que establece que todas las acciones de los funcionarios y funcionarias tienen que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Este principio, que forma parte del Tratado Internacional denominado Convención sobre los Derechos del Niño, que está por cumplir 30 años, lo que busca es proteger a niños, niñas y adolescentes en dos sentidos. En el momento que ahora tienen, en la edad, porque eso va a afectar su desarrollo y su proyecto de vida, pero también en perspectiva de país. Si no cuidamos a los niños y a las niñas en más adelante, cuando sean adultos o tengan una edad mayor, pues van a repercutir en la productividad, en el propio desarrollo económico y político del país. En estos dos sentidos, el cortar un programa tan importante con una afectación tan enorme, además de afectar ahora mismo a toda esta cantidad, más de 300,000 niños y niñas, también está empeñando el futuro de estos próximos trabajadores, porque a diferencia de otros niños y niñas que sí puedan estar en una estancia, que sí puedan tener desarrollo infantil y una alimentación pues apropiada, estimulación temprana, entre otras cosas que se desarrollan en estos espacios, pues van a quedar en desventaja a la hora de competir por un trabajo. Nuestro país como Estado-nación va a tener dificultades para generar alternativas de desarrollo como lo van a hacer otros países. Hago toda esta explicación porque el tema es que llevamos ya más de un año, cerca de un año, ha tenido más de 1,000 amparos que han sido la mayoría positivos por un señalamiento de violaciones a derechos, y el gobierno federal pidió que fuera la Suprema Corte quien, ante tantos amparos se pudiera pronunciar. Y bueno, se iba avanzando en esta discusión, y de repente el día de ayer plantean que va a ser una sala y no el Pleno quien va a discutir el tema, lo cual representaría desde nuestro punto de vista pues una mayor desprotección, porque a diferencia de una discusión en el Pleno, donde cada ministro, cada uno de los 11 ministros tendrá que públicamente explicar su posición de cómo está interpretando la Constitución para la protección de los derechos de niños y niñas, en este caso, pues a diferencia en una sala es un tema que queda literalmente en privado. Y esto sería pues solamente sumar a esta condición de desprotección que viven niños, niñas y adolescentes en su conjunto, ahora la máxima instancia de protección para defender la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia. Bien, Juan Martín, desde luego este es un tema que nos tiene muy pendientes, sobre todo porque también involucra la participación directa y petición del presidente municipal de Parral, que es uno de los municipios también que tiene esta actividad en esta defensa de los derechos de la infancia aquí en Chihuahua. Pero pasando a un contexto más amplio, bueno, evidentemente nos está faltando atender y garantizar el proyecto de vida de tantas personas, tantos menores, niños, niñas y adolescentes. Pero hay otros temas también importantes, el tema de la reducción urgente de la violencia en el sector infantil, el tema también de desaparición de niños, niñas y adolescentes. En fin, hay algunos temas que son recurrentes, Juan Martín. Yo recuerdo hace algunos años que tuve oportunidad de platicar con usted en otra emisora.
hemos estado hablando de este tema durante muchos años y parece que son temas que no terminan de resolverse. La violencia desbordada, la falta de coordinación de los 3 niveles de gobierno, sobre todo para combatir delitos donde se relaciona directamente la atención a niños y niñas y adolescentes. ¿Qué nos está fallando, Juan Martín? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Qué hemos dejado de hacer? Mira, hemos estado comentando que el problema de fondo no son las estancias infantiles y este programa, y lo trato de explicar puntualmente en perspectiva de que los funcionarios y funcionarias de las administraciones recientes, me refiero a Calderón, Peña Nieto, ahora Andrés Manuel, están fallando a cumplir con la ley y a colocar a los niños, como lo establece el artículo 4, en prioridad y su interés como un elemento central del desarrollo del país. Y eso se traduce en desprotección. No solamente en esta administración han sido cortes presupuestales muy graves, se han cerrado comedores populares, se cerró las estancias infantiles, se cerró el programa de Prospera, que venía caminando con otros nombres de oportunidades y demás, y que todo esto se ha hecho sin ningún tipo de evaluación previa, sin ninguna alternativa para poder garantizar que no afecte los proyectos de vida de millones de niños, niñas y adolescentes. Se anuncia ahora en este presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año un recorte ahora del 50% a el programa de escuelas de tiempo completo. Otra afectación nuevamente a niños y niñas pobres y sus madres trabajadoras. Entonces, esta desprotección que el Estado mismo viene haciendo también se ve en el ámbito de la seguridad y obviamente convertirlos a ellos como víctimas de violencia. Estamos en una guerra desde hace 13 años, absurda, que ha sido claramente un fracaso, y se sigue repitiendo la misma receta de más militares, más armas, más confrontación, y por supuesto que niños y niñas que representan el 31% de la población, casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas, son los que se están viendo afectados. En estos 13 años de una guerra contra el crimen de manera absurda, llevamos casi 300,000 personas asesinadas, de las cuales al menos 19,000 son niños, niñas y adolescentes, 40,000 personas desaparecidas, de las cuales 7,000 son menores de 18 años de edad, y aquí fundamentalmente mujeres adolescentes. Todos los días desaparecen 4 de ellos y de ellas en total impunidad. La mayoría de nosotros recibimos, seguramente el público lo podrá corroborar, peticiones de búsqueda de ayuda para encontrar a un adolescente, digamos de 15, 17 años de edad, que es fundamentalmente donde se está dando esta epidemia de desaparición, y no sucede nada, nadie las busca, salvo la propia familia. Y estos casos de homicidio, desaparición, pues están impactando cotidianamente en la incertidumbre que generan, y ahora 8 de cada 10 familias ya no pueden dejar que sus hijos vayan solos a la escuela, a la tienda, a un parque, por miedo a la inseguridad. Entonces el Estado mexicano en su conjunto está fallando de manera muy grave en la protección, en garantizar la integridad y los proyectos de futuro de todos estos millones de niños, niñas y adolescentes. Y por eso es que es importante verlo en un ámbito de crisis de derechos humanos que no va a cambiar si no cumplimos con la ley y si no se le da prioridad a niños y niñas. Evidentemente tenemos un problema sistémico también, digo, no se puede ver todo esto de manera aislada como usted lo menciona, sino que tendríamos que verlo en el contexto general, integrado pues a una situación mucho más aguda, grave. Ahora, retomando un poco el tema de los asuntos de la legislación, yo recuerdo que hace algunos años usted nos señalaba que en Chihuahua nos hacía falta, y hasta hace muy poco tuvimos una ley dedicada a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando se habla de las leyes, bueno, ahí están, si hacemos una revisión están ahí, pero no parecemos entender todavía con claridad que podemos recurrir a estas leyes, o que estas leyes quizás están solamente ahí en el papel, no se están, digamos, echando a funcionar, no se están moviendo para poder garantizar esto de lo que hemos estado hablando, la seguridad y la tranquilidad de los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes. ¿Es letra muerta nuestra ley?
Bueno, forma parte de esta crisis de derechos humanos donde los propios funcionarios y funcionarias no respetan la ley, donde digamos, las personas en general la desconocemos o no tenemos claridad de cómo exigir. Y uno de los elementos claves que me gustaría destacar acá, y por supuesto para nosotros muy valioso, es que el municipio de Parral es una demostración de lo que tenemos que hacer las y los ciudadanos, es decir, una entidad, digamos, municipal tiene el mismo valor que un gobierno estatal o que el gobierno federal, de acuerdo a nuestras leyes, particularmente la Constitución. La defensa que está haciendo el municipio de Parral en el caso del programa de apoyo a madres trabajadoras, junto con organizaciones, lo que está mostrando es precisamente que a todos nos corresponde proteger a niños y niñas haciendo que se cumpla la ley. Esto, digamos, es central cuando estamos hablando de cambiar las cosas. Tenemos leyes maravillosas, permítanme decirles que la Ley General de Derechos de Niños y Niñas que logramos en 2014 ha sido felicitada por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas porque es una de las mejores leyes que existen en el mundo, pero no se cumple y tampoco tiene presupuesto. Entonces, nos toca a todas y a todos exigir que esto que suena tan bien en papel no termine en algo que no es útil para la vida de niños y niñas y sobre todo insistiría para que ellos puedan tener un proyecto de futuro garantizado. Y por eso es que estas pequeñas acciones de exigir que la Suprema Corte de Justicia coloque como prioridad y garantice el interés superior de la niñez, que podamos cuestionar que un gobernante, no importa quién sea, tome una mala decisión y tengamos que decirle que es incorrecta porque viola la ley, y al mismo tiempo estar sistemáticamente recordando que la violencia, la desaparición, los homicidios, en un cierre de un programa no están aislados, todo ello forma parte de decisiones equivocadas que afectan la vida de millones de niños y niñas y que como ciudadanos tenemos la obligación no solamente de señalarlo, sino como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que eso cambie, no por nosotros, sino por el 31% de la población que son ciudadanos y ciudadanas que también necesitan la protección del Estado. Juan Martín, desde la sociedad civil, como ustedes, organizaciones como ustedes, están haciendo un gran esfuerzo, pero no lo pueden hacer solos. Hay necesidad, sobre todo, pues, de llevar a cabo todo esto con tareas conjuntas, a través también de las instituciones que están dedicadas o están obligadas, pues, a atender las necesidades primarias de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que está faltando también ahí? ¿Son recursos o llega un momento en el que dicen de plano, bueno, hasta aquí ya no vamos a poder hacer nada si no hay voluntad política, porque muchas veces no es solamente la voluntad institucional, sino el tema político el que a veces incide en la toma de decisiones con las filias y fobias de partidos políticos? ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil con todo este contexto? Bueno, pues yo agradecería que digamos, así como lo están haciendo ustedes, puedan ayudarnos desde los medios de comunicación a seguir difundiendo, animar a las y los ciudadanos a sumarse a esto. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Twitter, @derechoinfancia, en el mío, @JuanMartinMX, o buscando solamente Redim en cualquier navegador de Internet, las acciones que estamos emprendiendo y que se sumen a exigir que se pueda colocar a los niños y a las niñas como prioridad en este país. Y por supuesto, es muy importante que el jefe del Estado mexicano, el señor Andrés Manuel López Obrador, recuerde que es presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y que desde esa gran responsabilidad para la cual él se postuló a la presidencia y que firmó con nosotros 9 compromisos que lamentablemente no ha cumplido, tiene que colocar a niños y niñas como prioridad y que el interés de ellos sea lo que marque la acción de Estado y no sus conflictos políticos con la oposición o sus caprichos personales que van en contra de niños y niñas y que lamentablemente no solamente violan la Constitución, sino que están afectando realmente a millones de niños y niñas. Hay que tener presente que desde una máxima instancia como la presidencia no se colocan los niños como prioridad y se toman decisiones en su contra. Esto afecta de manera importante no a 1, a 50, a 300,000, sino a millones de niños y niñas, y de ahí la máxima responsabilidad del actual presidente de la República para que esto cambie.